Muy buenas tardes para todos, espero que se encuentren muy bien. Extiendo un saludo cordial a todos los asistentes, ponentes y también organizadores de este maravilloso evento, a quienes nos visitan a través de la sesión de Meet, un cordial saludo. El día de hoy es un honor para mí darles la bienvenida al Foro Diálogo de Saberes, organizado por el Centro de Pensamiento, Responsabilidad y Sostenibilidad de la Industria Minera. Este espacio tiene como objetivo el diálogo colaborativo para la construcción conjunta y participativa de país. El Foro Diálogo de Saberes es un espacio de encuentro y reflexión en torno al proyecto de ley sobre las zonas de protección para la producción de alimentos en el suroeste de Antioquia, una región clave para el desarrollo rural del departamento. Este evento reúne a expertos académicos para debatir sobre las implicaciones de este proyecto en términos de soberanía alimentaria, la protección del medio ambiente y su impacto en actividades económicas estratégicas como la agricultura y la minería. La relevancia del foro radica en su potencial para generar propuestas integrales que promuevan un equilibrio entre el desarrollo económico y la sostenibilidad ambiental, fomentando un diálogo participativo que incluya las voces de diferentes sectores. En una región donde convergen actividades agropecuarias y mineras, este debate resulta fundamental para construir soluciones que aseguren un futuro próspero y sostenible para las comunidades locales. A continuación, quiero brindar una mención especial a la Facultad de Minas, a la Asociación de Profesionales del Sector Minero de Colombia, APMC, el Observatorio ICMIA a través del Centro de Pensamiento, Responsabilidad y Sostenibilidad en la Industria Minera y demás aliados que participan de él mismo. A continuación, voy a brindar las palabras de apertura por parte del profesor Oscar Jaime Restrepo, representante de la Facultad de Minas, director del Centro de Pensamiento, Responsabilidad y Sostenibilidad de la Industria Minera. Gracias, Tommy. Muy buenas tardes. Primero de todo, me alegra mucho que ustedes estén acá, poder compartir con ustedes este espacio. A todas las personas que están conectadas, ya tenemos un buen número de personas conectadas. Y los que van a ver esta charla también, porque la idea es que lo que estamos discutiendo acá va a permanecer y va a ser un elemento de trabajo y un elemento de discusión para futuros debates y para nuestro trabajo posterior. A todos ustedes, muchas gracias por haber participado, muchas gracias por estar acá. Hace unos años, y quiero traerlo a colación, el profesor Antonio Romero Hernández tuvo la buena fortuna o la buena idea de constituir el Centro de Pensamiento de Sostenibilidad y Sostenibilidad de la Industria Minera, Responsabilidad y Sostenibilidad de la Industria Minera. Y ese ejercicio ha permanecido en el tiempo. Independiente de los años, independiente de las vicisitudes, las situaciones que hemos vivido, el Centro de Pensamiento está y se mantiene y de alguna manera nos ha permitido tener una serie de actividad académica y una voz de la universidad hacia la comunidad. Adicionalmente es un punto de encuentro con las asociaciones, por eso la OPMC, con los profesionales y con el gobierno mismo. La idea es que este sea un espacio de discusión con el gobierno mismo. Hace un par de semanas tuvimos una reunión bien interesante sobre temas de regalías y sobre formalización y hoy la idea es que hablemos un poquito de este tema de las áreas de protección en función de lo que el gobierno nacional pretende desarrollar actualmente. La Universidad Nacional de Colombia a través de la Facultad de Minas está presente, a través del Centro de Pensamiento está presente y lo que queremos es propiciar la discusión, tener elementos de trabajo y de alguna manera tener la oportunidad de seguir trabajando y pensando sobre este tipo de situaciones que son tan críticas para el país. Yo creo que de alguna manera el espacio de la universidad lo permite y la universidad quiere seguir asumiendo ese papel protagónico. Vamos a discutirlo, vamos a plantearlo y vamos a tomarnos unos minutos esta tarde para que tengamos herramientas para la discusión. Solamente entonces decir que el Centro de Pensamiento tiene una actividad en términos de diálogo de saberes para el próximo año muy activa. Queremos que el otro año sea muy dinámico en cuanto a todas las discusiones que queremos tener, los aspectos que queremos desarrollar, la manera como queremos trabajar y que pues todos estos resultados se conviertan en documentos y esos documentos son precisamente para la discusión y para las herramientas para el quehacer y el pensar en nuestro país. Así que bienvenidos, muchas gracias, todos los que están conectados, todos los que están presentes, ya tenemos a todos los panelistas acá, foristas, así que podemos dar por inaugurado esta sesión. Muchas gracias a todos.
Profesor Carjaime, muchas gracias por tus palabras. A continuación, me gustaría presentar un poco del contexto general del proyecto de ley, la importancia e incidencia en el desarrollo de región. El proyecto de ley sobre las zonas de protección para la producción de alimentos en el suroeste de Antioquia, si bien busca garantizar la sostenibilidad alimentaria y el desarrollo rural en esta región estratégica, a través del análisis técnico de la UPRA se identificaron aproximadamente 250.000 hectáreas en 23 municipios que cumplen con las condiciones necesarias para ser protegidas como áreas clave para la producción agropecuaria. Este proyecto, enunciando los principios constitucionales y legales, destaca la importancia de priorizar la producción de alimentos frente a otras actividades económicas. No obstante, su implementación podría generar tensiones significativas con otros sectores económicos presentes en la región, como el minero. En particular, esta iniciativa podría limitar las posibilidades de expansión minera en zonas con esta clasificación de potencial agrícola, creando conflictos entre la protección de los suelos y la explotación de los recursos minerales, especialmente en un departamento como Antioquia, donde ambos sectores tienen un peso significativo en la economía y en la generación. Si bien el proyecto pretende promover el desarrollo rural y el fortalecimiento de la agricultura campesina, familiar y comunitaria, existe el riesgo de que esta priorización de actividades pase por alto la necesidad de un enfoque integrador que permita la coexistencia y el desarrollo equilibrado de todas las actividades económicas. Además, la transición hacia este modelo de protección podría generar incertidumbre en las comunidades y en las empresas mineras, que requieren una claridad normativa y garantías para operar de manera sostenible. En este contexto es crucial que la implementación del proyecto no solo proteja y cobije los derechos y el acceso al tema de los alimentos, sino que también garantice un equilibrio adecuado entre las actividades agrícolas y también las mineras. Esto requeriría un proceso de diálogo participativo donde se integren las necesidades y perspectivas de las comunidades campesinas, los actores mineros y las instituciones públicas para evitar conflictos socioeconómicos y asegurar una transición armónica hacia un modelo de desarrollo sostenible para la región. Así, de tal manera, me permito presentar a los foristas del día de hoy. Inicialmente vamos a contar con la participación del doctor Jorge León Pérez, arquitecto urbanista de la Universidad Pontificia Bolivariana, docente destacado de la Universidad Nacional de Colombia, miembro del Centro de Pensamiento, Responsabilidad y Sostenibilidad de la Industria Minera, con más de 40 años de experiencia en el sector agrominero. También tenemos la fortuna de contar con el doctor Hernando Escobar, abogado asesor en Derecho Minero Ambiental, Constitucional y Administrativo, con más de 35 años de experiencia asesorando a las empresas mineras, docente universitario y exsecretario de la Comisión Redactora del Código de Minas de 1988, autor de varios libros en Derecho Constitucional, Minero y Ambiental y asesor jurídico de gremios mineros. También contamos con la valiosa presencia del doctor Osvaldo Bustamante, ingeniero de Minas y Metalurgia de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en Ciencias de la Ingeniería, doctor en Ciencias de la Ingeniería, profesor titular de la Universidad Nacional de Colombia, director investigador del Instituto de Minerales CIMEX de la Facultad de Minas. Y a través de la vía virtual nos acompaña la doctora Mónica Villa, abogada con más de 40 años de experiencia, consultora, especialista en gestión pública e instituciones administrativas, especialista en régimen contractual internacional, directora del Comité Jurídico de la Asociación de Profesionales del Sector Minero de Colombia, APEMES. Invito entonces a nuestros tres panelistas para que se acerquen al frente y podamos empezar nuestra discusión. Para dar inicio a nuestro foro, queremos conocer la perspectiva del doctor Hernando Escobar, quien tiene algunas apreciaciones acerca del proyecto de ley. Comencemos por señalar que en el Plan Nacional de Desarrollo se incluyó una norma donde dice que los determinantes del ordenamiento territorial, en este caso de una entidad nacional que es
La siguiente, por favor. Ya empezamos la conferencia. Que somete a los consejos municipales encargados de expedir los planes de desarrollo y ordenamiento territorial a las directrices que se consideran de superior jerarquía del Ministerio de Agricultura. Realmente esto es totalmente inconstitucional. Ya hay cerca de 5 demandas de inexequibilidad tramitándose en la Corte. Esto es inaplicable pues, por la misma razón que acabamos de mencionar. Las autoridades que determinan los usos del suelo son los consejos municipales, no el Ministerio de Agricultura. La Constitución establece un límite a las entidades del orden nacional para permitir que la autonomía de los municipios opere. En el nivel 2 se señala que el Ministerio de Agricultura va a señalar unas áreas de especial interés para el derecho a la alimentación. Resulta, ahí hay otro error grave, además del jurídico que acabo de mencionar, es que para poder hacer minería no es necesario eliminar la agricultura ni viceversa. Estas actividades pueden coexistir. En el caso de estos municipios del suroeste, especialmente se trata de minería subterránea, que todavía ocupa un menor espacio porque solamente las bocaminas y las plantas, pero no se requiere, pues, como en el caso del carbón o en otros minerales, ocupar todas las áreas. Se señala que los criterios van a ser definidos por la UPRA. Cuando nosotros revisamos los estudios, no hay un solo criterio de orden económico y social, solamente se están teniendo en cuenta los criterios ambientales y de abastecimiento de los pequeños propietarios que producen alimentos, pero resulta que es que Colombia no puede avanzar si un sector para poder operar tiene que eliminar a otro, que es lo que están tratando de hacer, atacar la minería para darle prelación a la producción de alimentos. Esa norma, entre otras cosas, ya existe desde el siglo XVII, desde la ordenanza de minería de Nueva España. Aparece que está prohibido explotar en las huertas y cementeras de las casas de habitación rurales. Obviamente que eso se entiende que esas permanecen protegidas, ya estaban protegidas. Lo que quieren ahora es eliminar la minería, que es un asunto muy distinto. La imposibilidad del avance radica en que se están tratando de establecer unas zonas excluidas de la minería sin participación del Ministerio de Minas, sin estudios sociales, económicos y ambientales, solamente con criterios como el de proteger la alimentación que está en la Constitución. Pero es que la Constitución no se puede aplicar por partes ni de manera irracional. El hecho de que usted tenga que proteger a los agricultores significa que usted tiene que ayudarles con la comercialización, con las semillas, con el almacenamiento, transporte de los insumos y de los productos finales, pero no significa que haya que prohibir la minería. Eso no lo dice la ley, pero lo dicen las resoluciones que están proyectando expedir en el caso de Antioquia, en las de La Guajira, en las de Cundinamarca, Tolima, entre otras. La Constitución lo que dice es que las entidades del orden nacional deberán establecer iniciativas de planificación y integrarlas, concertarlas y coordinarlas con las de los municipios, en este caso. Miren que son 3 verbos horizontales. Aquí nadie está hablando de la concepción jerárquica de la Constitución de 1886, donde el presidente de la República nombraba a los gobernadores y los alcaldes, y el presidente tenía una posición jerárquica, el principio de autoridad por sobre los municipios y departamentos. En este caso, en la Constitución del 91, se estableció un sistema horizontal. Tan valiosas son las iniciativas nacionales como las departamentales y municipales. Lo que pasa es que la nación no concerta, impone, no coordina, impone y no integra sus principales intereses o iniciativas con los de los municipios. Por eso este es un Estado que podría uno decir que la Constitución de 1886 no ha recibido cristiana sepultura y la del 91 no se ha aplicado. Eso es absolutamente cierto en estas materias. Aquí se dice que están obligados a cumplir las determinantes de ordenamiento territorial, pero atérrense, sobre esta misma materia
La Corte Constitucional declaró inexequible un artículo que decía, con otras palabras, exactamente lo mismo, que tenían que los planes de ordenamiento y de desarrollo municipal subordinarse a las directrices nacionales. Ellos motivan la resolución esta del suroeste antioqueño, que porque los ministerios tienen derecho a formular políticas, pero es que lo que la ley dice es en relación con sus propias dependencias, no con la competencia de los municipios y consejos municipales. Aquí dice que coordinar la ejecución de sus planes y programas con las entidades territoriales. La misma ley que ellos invocan para decir que pueden formular políticas, dando a entender que pueden eliminar las políticas y competencias de planeación de los municipios. Coordinar es muy distinto a asumir una posición jerárquica y suprimir la competencia de las otras entidades del Estado. Hablando del suelo, la ley 200 de 1936, la ley agraria, decía que el suelo no incorpora las minas, no hay accesión, no hay una especie de, como lo decía el profesor Oscar Jaime Restrepo, de concepción feudal de que el dueño del terreno tiene derecho sobre las minas. Eso es un error grave en materia agraria. No existe desde 1887 ese derecho del propietario del suelo sobre los minerales. El suelo es un recurso natural renovable, por eso el artículo 80 de la Constitución dice: el Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales. Planificar no es imponerle el superior al inferior, es sentarse varias entidades con competencia sobre el suelo y sobre el subsuelo a establecer directrices y criterios, objetivos y las estrategias para alcanzarlos. Entonces la Constitución estableció en los artículos 300 y 339 cómo se incorporan estas variables de concertación, integración y coordinación en los planes de desarrollo. No se ha aplicado desde 1991. Lo que sucede es que se comete un error muy grave cuando se habla de proteger la producción de alimentos y en desmedro de la explotación minera, como si la explotación minera no se requiriera. Digámoslo de una forma más cruda, como si el país no estuviera viviendo precisamente de los minerales y los hidrocarburos. Ahí hay un error muy grave. Uno no puede, por poner un ejemplo para aclarar este punto, declarar pues la zona cusiana o del Cerrejón zona de reserva para la producción de alimentos. No lo puede hacer. Es decir, no se admite un criterio ambiental o de protección de la producción alimentaria por sobre otro que es el del Estado y su financiamiento para poder operar. Es decir, Colombia no podría vivir sin la explotación de sus recursos naturales, requiere urgentemente esos ingresos. La Constitución del 91 estableció, como les decía, un sistema horizontal. En la Constitución del 86, el sistema jerárquico de imposición al que hacía referencia antes, opera salvo en materia de orden público, porque la tropa marcha y no delibera. En materia de orden público, el presidente sí es el jefe de todo el territorio nacional por sobre los gobernadores y alcaldes. Pero como estamos hablando en tiempos de paz y del aprovechamiento del suelo de manera planificada, no se requiere. Otro ángulo de esta polémica es que la Corte Constitucional, cuando declaró inexequible otro artículo de la ley 388, dijo que se había desconocido la autonomía de los municipios. Y fuera de eso, que se estaba variando la distribución de competencias de los ministerios y de los municipios sin una ley orgánica. Lo están haciendo por una ley ordinaria. Ahora lo están haciendo por la ley del plan de desarrollo, pero resulta que esa ley del plan de desarrollo no es una ley orgánica, que tiene un trámite completamente diferente y especial. Entonces ya sabemos que estas 5 demandas que están cursando en la Corte Constitucional son de muy buen pronóstico. Yo veo que acá en el Ministerio de Minas, en el Ministerio de Ambiente y en el Ministerio de Agricultura ahora, los ministros creen que los derechos de las entidades territoriales y la autonomía que les confiere la Constitución son como una proyección holográfica del ministro de turno. Es decir,
ellos tienen una visión del país subordinada a sus órdenes, pero realmente se han dado cuenta que aquí hay unos derechos que le ponen límites a la competencia de las entidades nacionales. Ellos están pagando por sobre eso, y lo vimos en el decreto 044 de Medio Ambiente, y lo hemos visto en las decisiones de la Agencia Nacional de Minería, que suprimen las delegaciones departamentales de la competencia minera. El desarrollo sostenible implica el ejercicio de un concepto integrador. El desarrollo sostenible no es la agricultura versus la minería o la agricultura sin minería. Se parte de la base que se pueden hacer las dos cosas. Para eso se inventó la ingeniería, precisamente para buscar cómo se explotan las minas, de qué forma, a qué se le da prioridad. Esto es fácil de comprender si uno entiende que en una zona se quiere hacer un desarrollo, digamos, hospitalario o de servicios públicos. Entonces primero se explota esa área, se hace un lleno estructural y después se adelantan las otras actividades. La ingeniería permite hacer un desarrollo de manera completamente racional, y si no lo pudiera lograr, para eso están las indemnizaciones de perjuicios que se puedan ocasionar. Por eso es inadmisible que se pueda creer que puede haber un desarrollo de un sector contra otro o sobre otro. El artículo 34 del Código de Minas establece, en el caso de los recursos naturales, y el suelo es uno de ellos, que es renovable, que tiene que haber unos estudios sociales, económicos y ambientales. No se han hecho. En esos criterios técnicos de la UPRA no aparece ningún criterio económico, ningún análisis de la geología del país, ni de la importancia para la economía. Solamente tratan la protección de los alimentos. Absurdo, irracional y con una visión muy compartimentada de lo que es el desarrollo. Entonces, también tenían que haber permitido que el Ministerio de Minas, si iban a prohibir la actividad minera, participara, y tampoco hay participación del Ministerio de Minas. El Ministerio de Minas no defiende sus fueros, pero tampoco es concebible y aceptable que eso signifique pues, que el Ministerio de Agricultura puede ordenar a su manera y a su criterio todas las competencias del Ministerio de Minas. Bien, eso es como el resumen de la exposición del problema que estamos viviendo con este proyecto de resolución del Ministerio de Agricultura. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Hernando Escobar. A continuación, entonces, para continuar con el concepto del diálogo, invito al profesor Osvaldo Bustamante a que nos brinde una percepción acerca de cuál sería la importancia de estas zonas de protección para la producción de alimentos con base en el contexto que brindó el doctor Hernando. Bueno, primero que todo, buenas tardes y gracias por la invitación. Creo que es un proyecto de ley que tiene demasiado impacto para la industria minera y para otras industrias o encadenamientos productivos de la región, no solamente la industria minera. Y me voy a referir, ya lo hizo magistralmente el doctor Escobar respecto a lo jurídico, pero creo que también hay unos elementos tecnológicos y de ingeniería que en el documento que la UPRA propone, digamos, como justificación para sacar adelante este proyecto de ley, tiene unas consideraciones bastante complicadas de comprender desde el punto de vista de varios elementos, tanto sociales, culturales como históricos, en la región del suroeste antioqueño. Lo primero es que el documento no permite validar la exclusión de otros encadenamientos productivos respecto a la agricultura. Tampoco define qué agricultura, porque hay varios tipos de agricultura. Por ejemplo, hay una agricultura de café, que no necesariamente está comprometida con la alimentación. La gulupa no se consume como un producto alimenticio, es un producto de exportación. Entonces, hay encadenamientos productivos asociados a la agricultura que no necesariamente van orientados directamente a la producción de alimentos y de alimentos básicos, digamos, para una
para una alimentación de una población con necesidades de este estilo. Entonces, de entrada, el documento que presenta orienta determinantemente como si toda esa agricultura, que además por las regiones y por la geomorfología que tiene esa región, es una agricultura muy difícil de plantear desde el punto de vista industrial. Es compleja porque son pequeños vallecitos o pequeños lugares o laderas donde se puede construir realmente una agricultura, llamémoslo, productiva y altamente efectiva. Lo otro es que hay una industria cafetera o una agricultura cafetera ancestral en la zona, hay panela y hay otros elementos que deberían considerarse. Respecto a la metodología del documento, digamos que el documento no presenta unos datos o una base de datos que estadísticamente, dentro de la estadística moderna, permita deducir que es eminentemente necesario contribuir al desarrollo de la agricultura para la alimentación y destruir los otros encadenamientos productivos. Y una de las bases del desarrollo sostenible, como lo mencionaba el doctor Escobar, es la coexistencia. O sea, todos podemos existir y cada uno tiene límites y cada uno tiene fronteras. Y dentro de esos límites, esas fronteras se establecen de acuerdo a la negociación que hagamos entre los diferentes actores o stakeholders que afectan a esa región. Entonces, llama la atención, por ejemplo, que no hay unos estudios previos que digan determinantemente que el sureste antioqueño es una zona eminentemente productora de alimentos y que esos alimentos llegan al Valle de la Urrá. No es completamente determinante. O sea, es una de las zonas que contribuye en esa pequeña agricultura. Lo otro, no distingue el suelo del subsuelo en el estudio. Básicamente se habla de la región, no se hace una distinción. Inclusive esa región presenta una formación muy interesante que es la formación Combia desde el punto de vista geológico y sería una de las fuentes de minerales estratégicos que tenemos a futuro que resolver. Hay cromo, una presencia de cromo interesante como irregularidad en la zona de Urrao. Tenemos no solamente el cobre de Quebradona, ese es el mineral principal del depósito en Jericó, pero hay otros minerales menores que no se han estudiado y que pueden ser recuperables. Entonces, esa no distinción del suelo y el subsuelo implica que se ignora de antemano, digamos, estas formaciones que son promisorias y que además viene un encadenamiento siguiente y es una región que históricamente ha sido minera y que prácticamente el apalancamiento de la agricultura cafetera, Culupa y otras, tiene una base de financiación que radica en la minería. Eso significa que habría que hacer un estudio, digamos, más preciso o definir con mayor precisión la pertinencia de ello. Por ejemplo, no hay una cartografía de controversias que permita determinar cuál es el valor relativo que tienen unos encadenamientos productivos sobre otro y cuál es el impacto que genera, sino que al contrario se rige de entrada por unas definiciones que lo que pretenden es determinar de manera legal la existencia, digamos, de esa agricultura para alimentos, como si eso fuera una situación que, si no ocurriera, entonces el Valle de la Urrá y una región importante de Antioquia sufriría hambre. Y dado el impacto que tiene este proyecto, uno debería tener un estudio de prospectiva. El Banco Mundial sabe hacerlos, lo sabemos hacer aquí en la universidad a través de cartografías, cartografiar, planear, digamos, cuál sería a futuro, hacer un imaginario a futuro de cómo sería si ocurriera, digamos, la sustitución de todos los encadenamientos productivos solo por la agricultura. Y aunque pues, es loable el hecho de que es mineral, son productos agrícolas para la alimentación, no justifica que se abandonen los otros encadenamientos productivos que inclusive pueden apalancar a sí misma la misma explotación de la tierra para la agricultura.
O sea, es claro que algunos productos agrícolas, inclusive digamos, básicos para la alimentación, no tienen por qué producir la rentabilidad más adecuada del mundo y en algunas regiones del mundo y de Colombia, la agricultura es subsidiada por otros, o es apalancada mejor por otros encadenamientos productivos, y en este caso se ignora, no sea en el plano del documento, no aparece explícitamente que esta ha sido una región que históricamente ha sacado carbón, en Titiribí ha extraído oro y que tiene anomalías geoquímicas muy interesantes por el lado de Urrao y toda la formación Combi. Eso significa entonces que lo que hemos discutido, digamos, desde el punto de vista académico, y es que las industrias en general, incluida la minera, incluida la agricultura, competimos por el territorio, eso es cierto, y esa competencia por el uso del territorio no implica la muerte o desaparición de un encadenamiento productivo a expensas de que otro sea más importante. Siempre va a haber elementos en los cuales podemos tener la aparición o la coexistencia de ellos, y donde inclusive pueden haber sinergias en esos encadenamientos productivos que admiten o permiten por lo menos que todo el escenario exista dentro de esa cordialidad, dentro de esa coexistencia, que es una de las bases del desarrollo sostenible. Por último, el proyecto y el documento es un ejercicio eminentemente central, ¿cierto? No se menciona la antioqueñidad al inicio como un elemento más, digamos, de mención, digamos, como la antioqueñidad, los países o algo, pero realmente el documento es eminentemente centralista. La visión del grupo de trabajo que hizo el documento, creo que no atinó fuertemente sobre el apalancamiento, por ejemplo, sobre el Valle de la Urrá que tiene la industria del carbón, ¿cierto? La extracción de carbón es una estrategia energética muy interesante para muchas industrias en el Valle de la Urrá y en la región antioqueña, que un cambio de esas tecnologías implicaría también asumir unos costos sociales e históricos bastante gruesos y que a lo mejor generarían bastantes problemas desde el punto de vista social y cultural para la región. Son como los principales asuntos que encuentro en el documento antes de seguir otra discusión. Gracias. Es importante tener en cuenta que no es un proyecto de ley, es un proyecto de resolución. La ley ya está dictada, es el plan de desarrollo. Ahora lo que están tratando es de reglamentar la aplicación de esa ley mediante una propuesta de resolución que la ley les obliga a publicar y a recibir observaciones, que es la etapa en que estamos. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, doctor Osvaldo Bustamante. Me gustaría en este caso invitar a la doctora Mónica Villa, quien nos acompaña a través de la sesión MIT. Buenas tardes, muchas gracias. Pues, en principio, como buen abogado, como excelente abogado, hizo un análisis jurídico bastante amplio de las implicaciones que tiene este proyecto de resolución que declara las APA y las ZAPA. Inicialmente las ZAPA. En este caso, yo quiero resaltar, bueno, yo mandé una presentación, pero quiero abreviarla un poco, que el Ministerio de Agricultura y con él la UPRA han querido establecer una función vinculante de esta reglamentación para los departamentos y los municipios. Sin embargo, yo quiero aclarar que eso no es del todo cierto y que de ser cierto sería inconstitucional. Las bases de ellos o se justifican en el decreto ley 4145 de 2011, que es por el cual se crea, se establecen bases para para el ordenamiento municipal,
En ella, el artículo tercero concretamente le dice a la Supra que ellas tienen la facultad o el objeto de orientar la política de gestión del territorio para los usos agropecuarios, lo cual quiere decir que no es mandatorio, que es orientador, como parte del principio de cooperación, de colaboración. Ese es uno de los elementos. Otro de los elementos que desvirtúa la intención que ellos tienen es que estos criterios que tienen ellos la obligación de definir los criterios y, como decía el doctor Osvaldo, diseñar los instrumentos para el ordenamiento del suelo. Pero uno no ve los instrumentos ahí, simplemente están haciendo una delimitación. Ese es otro. Y además, este establece que para estos elementos servirán de base para la definición de políticas a ser consideradas por las entidades territoriales. Eso es diferente a que me sean impuestas, a que yo esté vinculada a estos mandatos. Ese es uno de los elementos. En segundo lugar, y muy importante, ellos mencionan la ley 1551 de 2012. En ella a ellos se les olvida que corresponde a los municipios, como lo decía Hernando, la elaboración de los planes de desarrollo municipal en concordancia con el plan de desarrollo departamental y, adicionalmente, que los fallos de la Corte le han dicho a la Nación, su función está en los planes generales, porque los planes específicos, que además son indicativos, que no son de obligatorio cumplimiento para los departamentos y los municipios, son indicativos, justamente, no tienen por qué ser vinculantes como tal. Y además de eso, les recuerda que tienen que hacerlo de manera ordenada, teniendo en cuenta los criterios e instrumentos que defina la UPRA. Pero, ¿dónde están? ¿Dónde están? Es que no puede ser simplemente la delimitación. En especial porque aquí quiero resaltar una cosa que hasta ahora no hemos mencionado, y es que el artículo 52 de la ley 160 de 1994, que está vigente y que es muy especial, habla de establecer en favor de la nación la extinción del derecho de dominio o propiedad sobre los predios rurales. Aquí quiero resaltar una cosa. Ellos hablan de que una cosa son las zonas y otras son ya las áreas, y que las zonas no son vinculantes, pero las zonas sí son vinculantes. En este efecto, en el artículo 52 tienen ese alcance, porque pueden afectar, aunque no queden dentro de la ZAPA, la propiedad del suelo sobre el territorio. Otro elemento muy importante es que con esto se aumenta la inseguridad sobre la propiedad del suelo en las zonas de reserva con fines agrícolas, con el artículo 52 de la ley 160, que es aplicable. Y adicionalmente, esto puede darse cuando las normas violen, cuando los propietarios violen las normas sobre zonas de reserva agrícola o forestal establecida en estos planes de desarrollo, y adicionalmente cuando se deje de ejercer la posesión en la forma establecida en el artículo 1 de la ley 200 del 36. Fíjense ustedes que cuando se me establecen una serie de prohibiciones, la propiedad puede verse afectada. Otro de los elementos que la resolución no considera, y aquí quiero darle un alcance además a la base normativa que ellos plantean como justificación en el documento técnico, es que una cosa es la propiedad sobre el suelo
que tiene particulares y pretende darle una función social, pero es que en la resolución de la declaración de las áreas específicamente, no de las zonas, sino de las áreas, ellos hacen una serie de prohibiciones, entre ellas la de la actividad industrial, la de la actividad agrícola no alimentaria, que es otro de los elementos, y por supuesto la de la actividad minera, que sería la que estamos cuestionando los de la Asociación de Profesionales del Sector Minero Colombiano. Para nosotros es bastante preocupante que aquellos montajes mineros industriales que estén dentro de las zonas y las áreas para la protección de alimentos, de la producción de alimentos, perdón, queden afectadas también, siendo que se trata de actividades que no han sido hasta la fecha incompatibles con la industria de producción de alimentos, perdón, con la actividad de producción de alimentos no industrializada, que es a la que concretamente se están refiriendo ellos con las APA y las APA, dada que las otras las están prohibiendo. Ese es uno de los elementos que para nosotros es bastante preocupante. Ellos llevan hasta el desconocimiento, el alcance de la ley 4145, perdón, del decreto ley 4145, tomándose competencias más propias de los departamentos que de la nación. No corresponde al orden nacional llegar hasta ese detalle de delimitación de zonas y de áreas. Eso es absolutamente demandable y como dice Hernando, el futuro de estas demandas es bastante prometedor. Desconoce además el programa de desarrollo territorial que se creó en 1991, que habla de consolidar el proceso de descentralización técnica, administrativa y fiscal de los municipios y de los departamentos mediante el fortalecimiento de las estructuras de planeación. Entonces, si les está planeando y les está imponiendo esa planeación, ¿en dónde quedaron las competencias de las otras entidades territoriales? Están siendo absolutamente desconocidas. Cabe resaltar sobre todo esto la sentencia que habla sobre las competencias concretamente. Hernando mencionó una, esta es bastante reciente, es la sentencia de la Corte Constitucional, la C-138 de 2020. Ella concretamente establece la separación de las competencias y los principios de coordinación, competencia subsidiariedad en materia de ordenamiento territorial. Les recuerda que para la nación se expidió como parte de su regulación, de su competencia y capacidad de regulación, la ley de ordenamiento territorial, la ley orgánica de ordenamiento territorial, que en abstracto determina las categorías o tipos de entidades que la conforman y de forma funcional cuáles son las competencias de cada nivel. Igualmente establece que ya como contenido de ordenamiento territorial, la ordenación del territorio de cada entidad territorial en concreto como mecanismo local de planeación del desarrollo. Entonces, no son ellos los que deben estar planificando el desarrollo de las entidades territoriales. Y continúa diciendo que esa atribución constitucional de la función de reglamentar los usos del suelo a los consejos municipales. Bajo ninguna circunstancia inmiscuirse en ese campo de manera vinculante puede llegar a ser constitucional.
Otro de los elementos que plantea es que el rol atribuido a los municipios como entidad fundamental de la división política y administrativa del Estado le da fundamento a que sea precisamente el municipio por ser este el que está más cerca de la comunidad. Tanto de manera democrática, fue a él, al alcalde al que escogieron, fue al consejo al que escogieron, y entre estos dos deberán determinar los usos y la delimitación de los usos del suelo. Igualmente le dice a los departamentos que estos deben trabajar en coordinación y complementariedad de la acción municipal. Para eso están, para ayudarlos, para colaborarles, para complementar estas competencias, pero este no es un instrumento, como decía Hernando, de jerarquía, es un instrumento relacional frente a los entes de igual nivel, porque ambos tienen en este caso igual nivel, pero competencias diferentes y responsabilidades distintas. No hay subordinación, no era como en la Constitución del 86 que sí había subordinación. Y que entonces esto no se puede hacer imponiéndolo, tiene que haber un proceso, unos mecanismos de negociación, de coordinación, de incitación, de recomendaciones y de formulación de guías y directivas, que corresponde es a los departamentos, reitero, no es en ningún momento a la nación. Ella ya dictó la ley de ordenamiento, la ley orgánica de ordenamiento territorial, y eso debería ser suficiente. Ahora, no digo que la UPRA no deba participar, pero tiene que participar de manera colaborativa, no impositiva. Tiene que participar poniendo sus capacidades y competencias, orientando a los departamentos y a los municipios en la obtención de los fines que están pretendiendo obtener, que me imagino que son asegurarle a los centros urbanos el suministro de alimentos, y a las zonas rurales la adquisición de, como decía Osvaldo, de abonos, de productos químicos y minerales para los mejoramientos de los usos, de las calidades del suelo. Ese sometimiento jerárquico del municipio al departamento es un atropello, y del departamento a todos nosotros es un atropello también, un absoluto atropello. La forma de control o de tutela tampoco está permitida. En la ley de ordenamiento territorial claramente lo delimita. Y en tercer lugar, también dice el fallo que una intromisión indebida del departamento o de la nación en las competencias propias de los municipios también está prohibida. Básicamente esa es mi visión. Creo que se extralimitaron y que esto representa un riesgo que va más allá de lo que la Constitución y la ley les permite, y que se está metiendo en los planes de ordenamiento territorial y en las competencias municipales de los POT. Gracias. Muchas gracias por tu apreciación, doctora Mónica Villa. A continuación, me gustaría que el profesor Jorge León Pérez, miembro también del Centro de Pensamiento, Responsabilidad y Sostenibilidad de la Industria Minera, nos hiciera su apreciación respecto al tema. Buenas tardes por acompañarnos, doctor Escobar, doctor Tomán. Yo no veo razón de ser de esa propuesta. No veo que cree absolutamente nada nuevo fuera de una persecución abierta contra un sector importante en la economía colombiana y en la economía antioqueña, como es la minería. El doctor Escobar mencionó varias veces lo econosocial. En algunas cifras que ya existen, eso generaría cerca de 200.000 desempleos y unas pérdidas reales de 10 billones de pesos anuales, más cualquier cantidad de activos, de demandas por la intervención en la minería que ya existe.
No veo absolutamente nada ahí que realmente cambie el panorama agrícola de Antioquia. Estamos hablando del caso del suroeste, aplicable a todas las otras regiones que realmente determina la propuesta. O sea, porque él se va a Cauca, se va a Nariño, se va a cualquier cantidad de municipios y departamentos de Colombia. El esquema agrícola existe, inclusive en el suroeste yo considero que podemos hablar de la industria cafetera más desarrollada del país y que ha tenido grandes avances en ese sentido en el uso del suelo. Fuera de eso, la vocación futura de esos territorios pues puede que no sea la agricultura, sino que está orientada hacia turismo, hacia algo de generación de energía por otros medios y otras cosas. A mí me parece totalmente desafortunada la presentación de esa propuesta. Además, yo creo que estamos haciendo algo. La ruralidad colombiana se está acabando. Nosotros ya tenemos una ruralidad bastante golpeada y esa exclusión de Antioquia en el suroeste y en todo Colombia, pues va a crear un desempleo, va a crear una migración hacia las grandes ciudades y va a crear grandes problemas económicos en el futuro. Yo considero que la economía colombiana tiene que seguir girando en el futuro y la antioqueña a través de la minoría bien hecha, sostenible, porque es que nosotros no podemos excluir a alguien porque realmente tenga algunas consecuencias. También creo que esa ley es un dinamizador de la ilegalidad. ¿Por qué? La minería no va a desaparecer, la minería va a seguir y va a seguir y se va a multiplicar y con la forma más intensiva. Esos 200.000 tipos no se van a venir a sembrar flores o a sembrar hortalizas o alguna cosa porque no es su cultura de formación profesional. No me gusta ni 5 ese decreto, me parece que es una venganza contra la minería, es buscar que realmente ponerle un obstáculo a algo que constituye el 60% de la generación de ingresos de exportación de Colombia y fuera de eso mata la inversión extranjera en Colombia. Nadie va a querer venir a invertir en Colombia con esas restricciones. Entonces, como centro de pensamiento, con la ayuda del doctor Escobar, Bustamante, y nosotros tenemos que rodearnos a ver cómo hacemos hasta lo imposible para que esas ideas no prosperen. Y llamo la atención que el sector empresarial tiene que unirse con nosotros a buscar todo lo que sea posible. Creo que tenemos que buscar acercarnos a la institucionalidad, así sea sorda, ciega, muda y no quiera perder nada. Pero si estos eventos continúan y realmente lleguen a realidades, vamos a tener problemas de desarrollo territorial muy grandes en el inmediato futuro, porque toda esa población que quede desplazada se va a ir para los núcleos urbanos y estamos viviendo ya un problema de falta de mano de obra en el sector rural. Nosotros tenemos que defender la minería de nuestro departamento, nosotros tenemos que profesionar y buscar unas integridades, asociatividades, procesos de transformación, una producción limpia, sostenible, unida al cambio climático y a todos estos momentos que realmente nos afrontan. En el centro de pensamiento hoy estamos haciendo este debate, lo vamos a promover mensualmente con la ayuda de todos los profesionales, pues vamos a buscar cómo realmente llegamos a protestas que realmente tengan impacto, porque esto ya es de protesta. Nosotros no podemos permitir que el país siga a este ritmo de decisiones que realmente están volviendo caótico el país. La minería bien hecha hay que defenderla. La agricultura se defiende sola. Yo soy del sector agropecuario, he trabajado bastante y cualquier industria nueva que se cree en el sector agropecuario en 5 o 10 años no está madura. Y conozco la experiencia última de la jatrofa del aguacate. El aguacate lleva 10 años desarrollándose y apenas empieza a tener mecanismos de exportación. Cero esfuerzo de la institucionalidad, el esfuerzo del sector privado. Igual con las flores. Las flores es un desarrollo empresarial. O sea que ahí no hay cabida en ese esquema de economías sociales, familiares, comunitarias, de producción de alimentos que realmente vayan a suplir
algunos déficits que tiene el país. Esos déficits que tiene el país, pues hay que disminuirlos a través de la balanza de exportaciones y exportaciones. Pero la minería tiene que ser el bastión de combate de Colombia y del suroeste y de Antioquia. Espero, doctor Escobar, doctor, construir documentos, buscar a ver cómo nos reunimos, de dónde sacamos recursos, pero estamos en pelea abierta. Complementar esa intervención del doctor José Pérez, diciendo que celebro mucho que la Facultad de Minas por fin haya dejado su concepción teórica interna como una burbuja y haya decidido participar en la solución de los problemas de los sectores económicos y sociales del país. Esta es una primera posibilidad de que la universidad se proyecte y deje su constancia en relación con estas iniciativas perversas contra el sector minero. La universidad es consultora del gobierno por ley y yo pienso que es muy importante que reasuma esa posición. Lo siguiente es que en la Asociación de Profesionales del Sector Minero convocamos varias empresas y les dijimos más o menos lo que dice el doctor Jorge León Pérez. Ustedes pueden esperar que les cierren las minas, las plantas, o pueden atacar y defenderse. Los invitamos a hacer eso. Nosotros les ayudamos como profesionales, la doctora Mónica Villa y yo, a preparar las demandas. La primera que vamos a poner es ante la Procuraduría, porque el procurador Guerrero, Roberto Guerrero, expidió una circular número 6, donde dice que las observaciones que se hagan a los proyectos de actos administrativos las tienen que responder como un derecho de petición. Y aquí lo normal es que digan, sí, tales personas hicieron intervenciones, no se adoptó absolutamente nada, porque el gobierno tras de torpe arrogante. Esa es la primera. La segunda es ir contra los funcionarios que patrocinaron esto del Ministerio de Agricultura, porque si ya había una sentencia de la Corte Constitucional, ellos no podían revivir un acto que fue declarado inexequible, cambiándole algunas palabras, porque eso implica desafiar las decisiones judiciales que deben ser acatadas. Entonces es una extralimitación de estas autoridades. Y la tercera es coadyuvar esas 5 demandas que hay en la Corte Constitucional para mostrar también nuestro desacuerdo y nuestro rechazo, porque es importante no solamente a participar, sino también coadyuvar a las personas que están haciendo ese trabajo, esas 5 demandas. Muchas gracias. Bueno, luego de estas maravillosas intervenciones, existen unas cuestiones claves que son pertinentes para el objeto de discusión. Para iniciar con ella, abordemos los retos y las oportunidades en el marco de este proyecto. ¿Cuáles consideran ustedes que son los principales retos que enfrenta la implementación de este proyecto desde un punto de vista político, económico y social? ¿Qué incidencia real puede tener en el sector minero? Acabarlo, cerrarlo, unirnos con todas las fuerzas para que eso no ocurra. Yo creo que la cifra que di de 200.000 empleos y de 16 billones de pesos al año es una razón económico-social para no dejar que eso prospere, ¿cierto? En realidad eso cambia toda nuestra estructura cultural, tradicional, de fortaleza de los recursos, de toda nuestra potencialidad, de todas nuestras cosas. Ahí el reto es que realmente esto no prospere, y no solamente este proyecto. Yo creo que tenemos una agenda de más de 100 proyectos que debemos entrar ya con una estructura mucho más definitiva a tratar de cambiar o de modificar o de protestar por lo que está ocurriendo. Yo creo que básicamente el principal reto o peligro que encuentro en este tipo de iniciativas es que el suroeste antioqueño, como macizo rocoso y en esa distinción de suelo y subsuelo que me parece que es muy importante que recalquemos, hay un riesgo de sepultamiento de reservas. Y sobre todo justo ahora que estamos en la búsqueda de minerales estratégicos o de minerales críticos dentro del nuevo marco, digamos, energético mundial, hay evidencias, digamos, de estudios previos de geología que
que hablan de las anomalías geoquímicas en ese macizo rocoso, sobre todo en la formación Cumbia. Creo que minerales como cromo, por ejemplo, que son estratégicos en la industria del acero, y minerales, no solamente el cobre de Gricó, y creo que se ha mirado de manera despectiva la posibilidad de tener otros recursos diferentes también al carbón. Además de que el carbón históricamente ha sido escalonador de la energía en el marco antioqueño. O sea, alguien decía, porque esos eran los ferrocarriles de Antioquia, era porque teníamos oro del nordeste y porque teníamos carbón del suroeste, teníamos energía y teníamos que comprar los objetos. Entonces, creo que no hemos dimensionado la real magnitud de la geología económica digamos, de esa subregión. Creo que cuando lanzan una propuesta como esta, donde involucran todos los municipios y no sectorizan, a sabiendas de que las actividades productivas son sectorizadas, o sea, una actividad productiva nunca abarca todo el territorio, o sea, la actividad minera no abarca todo el territorio de un municipio, la actividad manufacturera no abarca todo el territorio de un municipio. Eso significa que podemos tener límites de coexistencia e inclusive de sinergias o apalancamientos mutuos, y exploraríamos la posibilidad de entrar, por ejemplo, en la recuperación de tierras raras en ese macizo, de las formaciones que tenemos, tanto sedimentarias como ígneas, y se correría un riesgo de sepultamiento de esas reservas, aunado a su vez con la poca posibilidad que tenemos en este momento de explorar y de mirar realmente, digamos, una valoración de esos recursos minerales en el subsuelo de la región. Yo estoy viendo en la forma en que el gobierno conduce los asuntos a su cargo, es la imposibilidad de lograr el desarrollo. Ellos no están buscando el desarrollo, están buscando atacar el sector minero, que es una cosa muy distinta. Y ahora nos ponen a una especie de combate o de rivalidad o desavenencia con el sector agropecuario. Es decir, están tratando con las reservas ambientales temporales y con otras iniciativas de acabar con la minería. Yo siempre cuento la historia de lo que ocurrió con ese fanatismo tan propio de los norteamericanos en el estado de Texas, que resolvieron que no iban a consumir más combustibles fósiles y que se iban a dedicar a vivir de la energía eólica y solar. Y resulta que cayó un vórtice de esos del Polo Norte y congeló todos los paneles y todos esos molinos de viento y dañó las tuberías y empezaron a sufrir los rigores de un invierno de esos fuertes. Y resulta que el MIT empezó a hacer un análisis y la conclusión a la que llegó es: todo eso ocurrió porque se trató de hacer una transición energética irracional, inmediata. La transición energética es importante hacerla, pero no de esta forma en la que la están haciendo. Ellos tuvieron que salir a comprar el carbón de barcos en el Atlántico con unos sobreprecios espantosos, precisamente para poder volver a gozar de la calefacción y los beneficios de la energía. Entonces, es muy importante tener en cuenta que en Alemania están considerando seriamente abrir la cuenca del Ruhr y en Gran Bretaña la de Gales, porque resulta que como les han cerrado los rusos el Nord Stream, el acceso a las ductos del gas, ellos han tenido que traer del Medio Oriente, de Kuwait, gas licuado, lo tienen que volver a transformar para gasificarlo de nuevo en Rotterdam. Entonces se están dando cuenta que uno no puede patear la lonchera, emprender una guerra irracional contra los combustibles fósiles cuando hay tantos tratamientos que precisamente la ingeniería, como digo yo, que se apareció precisamente para lograr mejorar los índices de contaminación, puede hacerlo. O sea, nosotros no tenemos por qué seguirnos dejando polarizar del gobierno y mucho menos viendo lo que ocurrió en los Estados Unidos y en Europa con esas transiciones histéricas, irracionales que pretendían hacer de inmediato.
Doctora Mónica. Hernando tiene toda la razón, bueno, todos en el panel tienen la misma orientación. La búsqueda de la transición energética a la berraca, lo único que va a hacer es deteriorar las economías en las zonas rurales, que sí son muy frágiles, y de otro lado, uno de los elementos más importantes, ni siquiera están considerando el impacto que va a tener en las zonas urbanas de las no capitales de departamentos, sino de los municipios. ¿Por qué? Porque es que ellos olvidan que este impacto también se da en materiales de construcción. Los materiales de construcción no aguantan un incremento en los costos de transporte, porque son bastante económicos, por lo tanto van a impactar la vivienda de interés social. Ese es otro de los elementos que no se están considerando. No están haciendo estudios para analizar no solamente cuántos empleos se van a perder en las zonas urbanas, en las zonas rurales, perdón, aledañas al perímetro urbano, que son en las que están aplicando la ZAPA, porque no solamente se trabaja en pequeña agricultura, que es más para el campero, para el día a día del campesino. Se da también una actividad industrial, como las cerveceras que tienen plantas fuera de los perímetros urbanos, pero cerca a los centros urbanos, como las flores, la industria de las flores, que genera una gran cantidad de empleo, que beneficia a las zonas urbanas de los municipios y también a las zonas campesinas en el perímetro, en donde llegan a trabajar cientos de trabajadores, de obreros en la recolección y el cultivo de las flores. Bien se estaría impactando fuertemente lo que son tejares, lo que son ladrilleras, que se desplazaron de los centros urbanos y que se ubican en el mineral, porque no se van a ubicar en donde el ordenamiento territorial decida que le gusta, sino en donde están los minerales, que es donde se trabaja, que generalmente, por lo menos en la zona de Cundinamarca, están en cercanías de Zipaquirá, las desplazaron en el perímetro del Distrito Especial de Bogotá, lo que encareció, y les toca traerlas desde el llano o traerlas desde el Tolima. Entonces, todo esto tiene un impacto en cadena que no creo que ellos hayan estudiado. Ahora, un elemento que están desconociendo considerablemente es que la participación ciudadana no es llamar a informarles, oiga, mire, es que esto es así, ya está, y ya está decidido. No, esa no es la participación ciudadana. Y olvidan que complementario con esto, el derecho al ambiente también impacta esta regulación. Y ello significa que Escazú, en su integridad, les es aplicable y les es mandatorio. Durante muchos años mucho tiempo me opuse a que Colombia firmara el acuerdo de Escazú, porque iba a ser cada vez más difícil la gestión administrativa del Estado, por toda esta participación y niveles tan profundos de participación. Pero creo que en este caso les olvidó que de todas maneras lo firmaron y que es mandatorio, y que tienen que tener en cuenta a los ciudadanos, no solamente los de los centros urbanos, sino también los de los perímetros que quieren impactar con las áreas de protección y las zonas para la producción de alimentos. Gracias. Bueno, muchas gracias, doctora Mónica Villa, por su apreciación. Otro de los cuestionamientos que resultan después del análisis es cómo se puede articular la participación de estos actores clave, como las comunidades, el concepto de empresa privada, el concepto de la entidad gubernamental, en la construcción del marco normativo, pues si bien se ha discutido a lo largo del foro, que no se ha tenido muy en cuenta el concepto.
Pues yo pienso que ya hemos desarrollado el tema suficientemente, que no hay ningún interés de buscar el desarrollo y la promoción de la minería, sino en atacarla. Yo pienso que esa es como la característica de la acción del gobierno. Esa es como la definición que yo veo que hay que dar de este tipo de proyectos de resolución y de proyectos de ley y otras acciones del Estado. Sí, yo creo que, mira, cuando uno plantea cosas como estas, en la cual va a impactar fuertemente con una resolución, una ley o algo, una región, es importante, algo de lo que decía la doctora Mónica, la participación de los actores, y uno de los actores somos el sector académico. Y la planeación o la simulación, tenemos herramientas para simular escenarios en los cuales, si ese evento ocurre, ¿qué sucedería? Y poder hacer unas determinaciones, aunque con algún error, sobre la viabilidad y las ventajas y de repente desventajas que pueden tener este tipo de procesos. Entonces, por ejemplo, en este proceso en particular, la Facultad de Minas, que está aquí en Antioquia, que tiene una influencia directa sobre la región, por lo menos a mí, no sé a los otros profesores, nadie consultó sobre este aspecto, ¿cierto? O sea, ¿qué pasaría que una región que ha sido reconocida eminentemente como minera quiera cambiar la vocación a través de una, digamos, de una visión central, y las universidades o los centros de pensamiento que estamos en las regiones, qué pensaríamos de eso y cómo podríamos diseñar una planificación de coexistencia? Creo que se ha reiterado en el foro de que si bien defendemos la minería como industria básica, no necesariamente estamos diciendo que es la única que debe existir, sino que al contrario, a medida que hemos estado estudiando desarrollo sostenible, hablamos de coexistencia, de acuerdos y cómo podemos, digamos, apalancarnos en lugar de generar una guerra que podría destruir a uno o al otro. Digamos que ahí es donde nos encontramos y donde podemos ver cuáles serían las ventajas de una coexistencia, digamos, políticamente correcta, comunitariamente correcta, y también que tuviera una ventaja económica, no sobre la riqueza particularmente, sino sobre el desarrollo de la región. Yo creo que con la ayuda del doctor Oscar, con la marca de la Universidad Nacional y el contexto del Centro de Pensamiento, que es un grupo de profesionales totalmente independientes y analizando todos los aconteceres de lo que estamos viviendo en el país, yo diría que hay que reforzar totalmente esa idea, buscarnos que realmente estemos íntegros. Vamos a buscar cómo tenemos un diálogo mensual, del diálogo de saberes alrededor de todos estos temas, y con la ayuda del doctor Escobar, con Osvaldo y con cualquier cantidad de población que sabe el momento que estamos viviendo, tenemos que entrar realmente a articular mecanismos de análisis, de diagnóstico, de investigación propositivo y de rebeldía para que realmente pasemos este charco rápidamente. Nosotros creemos que la academia tiene un momento que lo tiene que consolidar y lo tiene que afianzar. Estamos en el momento en que la crítica de los pensares dentro de los profesionales de la enseñanza del futuro debemos actuar en forma muy diferente. Doctora Mónica. Yo creo que es muy importante para nosotros una unión, no solo gremial, sino también de las empresas, del empresariado, que es el que está en regiones. Ese es un elemento fundamental. La academia debe promover y propender porque se hagan verdaderamente estudios técnicos de manera que se cumpla con los principios de información con calidad, no solamente para la toma de decisiones, sino también para las comunidades, que les permita la participación, sea una participación informada, con datos serios, con conocimiento científico, así sea
simplificado para el nivel de las comunidades, pero que tengan elementos de lo que va a pasar si se toma una decisión en un sentido o en otro. Y por supuesto, todos nosotros, incluyendo los gremios, poder colaborar y participar para mostrar las implicaciones que tendría decidir en un sentido o en el otro. Porque además de todo esto, la Corte Constitucional le ha dicho al gobierno, al Ejecutivo y a la rama legislativa, debe haber coexistencia entre la industria minera y las otras formas de industria para el desarrollo, no solo de las generaciones presentes, sino asegurarle un futuro a las que habrán de llegar. Eso sería. Bien, excelente. Producto de todo lo que hemos podido discutir a lo largo de la jornada, existe una última cuestión que es importante abordar, y es entonces, si bien se ha complementado que este proyecto y puede resultar de diferentes implicaciones sobre los territorios, ¿cómo se podría entonces garantizar este equilibrio entre la protección de las áreas que se ha planteado y ese crecimiento económico que tanto se requiere para las comunidades y para el concepto de país? Esto desde el punto de vista de la mediación, atendiendo a qué sucedería en caso tal de que no se cuente con la total fuerza participativa como comunidad, como empresarial y como el concepto de gremios y universidad, y no se pueda derrocar el proyecto. ¿Qué sucedería entonces en este caso? ¿Cómo se podría entonces en ese punto de vista mediar? Esa es la pregunta del millón y esa es la respuesta que no sabemos cuántos esfuerzos, cuántos tiempos, cuántas crisis. Yo creo que estamos en un momento que nos está dando mucha brega descifrarlo y realmente creo que estamos buscando saber cómo logramos pasar este chat. Todo eso que decís ahí es cierto, eso hay que ver cómo lo hacemos, cómo rejuvenecemos, cómo logramos que esto no se aplique y si se aplica, pues realmente cómo vamos a hacerlo. Yo considero que la línea de la ilegalidad es la más propia para derrogar estos acuerdos. Adelante, doctora Mónica. Pues lo primero que hay que analizar es, uno protege lo que está bajo amenaza. ¿De dónde está la amenaza? No hay un solo estudio, no hay un solo criterio técnico que hable de una amenaza de estos territorios. Ese es el primer elemento que a mí me sorprende. La busqué por todas partes en la justificación técnica y no la encontré. Mucho menos en zona como Antioquia, que tradicionalmente ha tenido agricultura, la zona cafetera es muy significativa para nosotros, que es precisamente la que se está tratando de afectar en este momento o de delimitar. ¿Por qué se está reservando si no hay una amenaza? Es el primer punto. Segundo lugar, esta afectación genera la amenaza y genera la amenaza como se los planteé, no solo porque violenta las competencias de los departamentos y de los municipios, sino también porque disminuye el valor de la tierra en estas zonas, porque ellos no son claros, pero la ley 160 sí establece claramente el peligro de expropiación sobre estas tierras por incumplimientos de este tema de alcance. Entonces, jurídicamente creo que tendríamos nosotros que plantear, o se hacen las cosas bien con la participación de la ciudadanía, respetando los principios de información, de acceso a la información y de toma de decisiones técnicas, o a demandarlo, no hay nada más que hacer. Excelente. Agradeciendo entonces la participación de todos nuestros foristas, quienes han compartido diversas experiencias a lo largo de la jornada, me gustaría abrir un espacio para las preguntas por parte de nuestros invitados y participantes del evento.
Hay unas preguntas en el chat. Cualquier pregunta que deseen lo pueden hacer a través del chat. ¿Hay en el chat algo ahí, Tommy? Sí, hay. ¿Cómo las pongo? Dice Juan Esteban Serna Giraldo, yo creería que debemos atacar técnica y jurídicamente los mecanismos y o protocolos que están vigentes hoy sobre el proceso de consulta y participación comunitaria para que se reforme e incluya a todos los actores en los proyectos de ley, resoluciones y las reformas diferentes disposiciones legales. Se definió una democracia participativa, donde no hay simplemente la idea de que se nombran el gobierno y los magistrados de las cortes y los senadores y representantes, sino que la comunidad participa directamente. Esa fue la razón por la que los proyectos de normas tienen que ser divulgados antes de expedirse y esperar a que haya comentarios y responderlos racionalmente cada uno. Entonces yo pienso que esa es la posibilidad de que todo el mundo participe y la habían venido soslayando. La gente enviaba observaciones realmente importantes que había que tener en cuenta y las desechaban. Esa resolución 6 de la Procuraduría logró meter en cintura a estos funcionarios que se burlan de la democracia participativa y las observaciones razonables que la gente presenta. Yo pienso que esa es la manera en la que tenemos que seguir nosotros participando en este tipo de iniciativas. ¿Hay alguna otra discusión? Bien, bueno, agradecemos entonces a todos los participantes de este importante foro. Hoy demostramos que el diálogo es clave para el desarrollo sostenible y obviamente el bienestar de las comunidades del Estado con relación de universidad, sociedad y empresa. Los esperamos en futuras actividades del Centro de Pensamiento. Consolidaremos entonces como parte de las herramientas pedagógicas el poder construir un documento de síntesis producto de esta charla y que podamos seguir construyendo nación a través de la relación universidad-sociedad. Muchas gracias para todos. Muchas gracias a ustedes. Hola. Sí.